Así comienza Noticias del Futuro. El primer panorama de actualidad con perspectiva profética. Con la conducción de Guillermo Álamo. ¿Y qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Noticias del Futuro, el primer panorama profético de la radiofonía argentina, latinoamericana y, que yo sepa, mundial también. No hay muchos programas, probablemente no haya más que el nuestro, que se dediquen a hacer esto que consideramos nuestra idea madre, ¿no? Que es no solo difundir los textos proféticos de la Biblia, no solo mostrar cómo se van cumpliendo a lo largo de los tiempos. La Biblia, sabemos, en los textos proféticos tiene un simbolismo muy fuerte, muy cargado. Hay un sentido general que es claro, que es palmario, y que a medida que avanzan los tiempos va quedando cada vez más claro de qué se trata esto de los libros proféticos de la Biblia, el Apocalipsis de Juan en particular. Pero decimos, nosotros no solamente explicamos el Apocalipsis, que es nuestro sentido fundacional, digamos así, tanto de Noticias del Futuro, Panorama Profético, nuestra fanpage, de nuestro programa, también por Logos FM, acá en Gran La Plata, y también de nuestro canal de YouTube, que se llama Inminente Final Apocalipsis Explicado, donde siempre te decimos que subimos todo el material. Nosotros además tomamos el acontecer noticioso, cosas que pasan todas las semanas, todos los días, que salen por los medios masivos de comunicación. No son hechos secretos, no son hechos que formen parte del periodismo de investigación, que haya que ir a desenterrar, nada oculto, sino que están a la vista de todo el mundo. Nosotros escaneamos, leemos, hacemos una hermenéutica, una interpretación de esas noticias de actualidad con el prisma, con la visión de los textos proféticos de Dios en la Biblia. Puede opinar alguno, no es muy arriesgado, no es muy osado hacer una lectura de este tipo sobre los hechos de actualidad. Por supuesto que toda interpretación conlleva un riesgo y tiene que haber alguien detrás haciéndose responsable por el riesgo de esa interpretación. Por supuesto, pero nuestra interpretación y ese riesgo que corremos nace de la fe que nosotros tenemos plenamente depositada en los textos proféticos de Dios en la Biblia. Así que ese es un riesgo, el riesgo de la fe, que siempre acierta. Nunca será defraudado el que deposita su confianza en la Biblia, que es la palabra de nuestro Dios. Hay que tomársela muy en serio, porque realmente vale la pena hacerlo así. Política. Novedades internacionales. Y la primera de nuestras novedades internacionales llega desde un país al que esta semana nos llegaron un par de novedades respecto del norte de Norteamérica, Canadá, el país de la hojita. Su presidente Justin Trudeau lloró ante el Congreso con representantes de la comunidad LGBTI. Dice que lloraba a causa de su pedido de perdón a esta comunidad por el maltrato sufrido por este colectivo de parte de Canadá. Esto es un personaje muy particular, parece que es un hombre de lágrima fácil. Toda la política de ahora se hace mucho más con gestos, con actings, con mucha emocionalidad, con mucha posición así fuerte desde lo emotivo. No hay ya tantas ideas poniéndose sobre la mesa. La oratoria está en una fase de absoluto desuso entre los grandes líderes del mundo, porque ellos saben que un minuto de televisión, siendo contundentes desde lo emocional, tiene un impacto mucho más fuerte sobre las audiencias. Y a eso se atienen ellos. Coacheados, sí, asesorados, sí, pero son sobre todo los políticos del siglo XXI talentos actorales. Y así lo es también este señor Justin Trudeau, primer ministro de Canadá. Este hombre también se hizo famoso por haber aparecido con un disfraz en una marcha del orgullo gay por allá por Canadá, con un disfraz con la media luna en su media, o sea, haciendo un homenaje al Islam, mostrando su gran diversidad y su gran tolerancia hacia este colectivo, también de las personas que son de origen musulmán, pero también quizás olvidando que si hay una religión adversa a la homosexualidad, si hay gente homófoba en todo el mundo, precisamente serán los que
forman parte de la comunidad musulmana. Los árabes, en especial, son países donde ser homosexual es penado con la lapidación y no meramente con palabras en las que se los invita a abandonar el pecado. Así que, muy coherente. Bueno, un dato más sobre Justin Trudeau, este hombre que lloró ante el Congreso, ante representantes LGBTI. Es muy raro que no haya llorado por la inmensa cantidad de armas que destina su país con su aval a Arabia Saudita para que descarguen toda esa artillería sobre los yemenitas y probablemente también sobre civiles, blancos civiles de este país. Entonces se llora por algunas cosas y por otras parece que la sensibilidad tiene más o menos el nivel de la piel de un cocodrilo. Y también son lágrimas de cocodrilo probablemente la que este señor Justin Trudeau derrame acerca de los gays. No hay que compadecer a los gays por su pecado, hay que invitarlos a cambiar, pero obviamente esto en una mentalidad progre no tiene cabida y este hombre parece que tiene puestas todas sus fichas a quedar como un hombre muy progresista. Otra noticia relacionada con Canadá. En Alberta, que es una región de allá del Canadá, le niegan a un matrimonio cristiano la posibilidad de adoptar. Son cristianos, evangélicos, protestantes, así lo reportan los medios, y presentaron una solicitud para poder adoptar a un niño. Dijeron incluso un niño grande, que es más improbable, es más difícil, conlleva todo un desafío adoptar a un niño grande, que ya tiene su historia, que ya tiene claro que él no pertenece a la familia que lo recibe, Hay menos sentido de pertenencia y es más difícil lidiar con el problema. Pero bueno, ellos aceptaron todo ese riesgo y quisieron hacerse cargo aún de un niño grande, de un jovencito, de un adolescente. Se lo negaron. ¿Sabes por qué? Dicen, al ser un matrimonio con convicciones bíblicas, como ellos lo declararon, es probable que si este chico se pasa al colectivo LGBTI, estos padres lo rechacen. Obviamente los padres presentaron una protesta, dijeron, no, nosotros somos cristianos, si se hace gay, lesbiana, transexual, lo que sea, nosotros vamos a seguir amándolo y va a seguir siendo nuestro hijo, como debe ser, por supuesto. Pero bueno, hasta el día de hoy se le niega a este matrimonio de cristianos en Canadá el poder adoptar por ser cristianos. Eso sí, si perteneces al colectivo LGBTI y pretendés adoptar en Canadá, los trámites son enormemente expeditivos y seguramente en pocos días tenés a ese chico soñado en tu casa. Otra noticia llega también de Norteamérica, pero un poquito más al sur, de Estados Unidos en este caso. Está poniéndose de moda la idea de armar pesebres LGBTI. ¿Qué quiere decir esto? En vez de estar Jesús, María, José, los animalitos, los Reyes Magos y todo eso, aparecen un par de homosexuales sosteniendo en sus brazos a un niño que vendría a ser el niño Jesús. Y se pregunta un medio de España, ¿para cuándo va a llegar esta moda a España? ¿Cuánto va a tardar en extenderse? Y yo me acuerdo que no hace tantos años nos preguntábamos qué era esto de San Valentín, cuando era una costumbre que nosotros no teníamos ni idea. Creo que yo la primera vez que fui a la iglesia fue un 14 de febrero y no se hablaba de esto. Después vino lo de Halloween. Así van llegando todas las festividades que son en general parte de la identidad cultural anglosajona. Bueno, ahora vos fijate cómo la penetración cultural está trayendo también toda esta celebración de lo homosexual. En este caso, pervirtiendo algo que tiene que ver con la esencia de la doctrina cristiana, que es el misterio de la encarnación de nuestro Señor. Sitúan al Señor Jesucristo en su venida en medio de un contexto homosexual. Es pero muy difícil pensar en algo más abominable y más reprensible lo que se está haciendo con el imaginario desde el colectivo LGBTI. Saludamos a Jorge Ojeda, que ahí da su me gusta y da su presente en nuestra página Noticias del Futuro, nuestra fanpage de Facebook. Y así seguimos con nuestro programa. Ahora vamos a una pausa musical, enseguida volvemos, tenemos un montón de novedades y el capítulo 5 de Apocalipsis. Vamos a encarar juntos el análisis de ese capítulo. No te vayas, quédate ahí.
corridas espirituales. La verdad y la mentira ante su batalla final. Y hoy queremos decir algunas palabras sobre los cristianos y la política secular de este mundo. Tratamos este tema, ¿sabés por qué? Porque un partido político del hermano país latinoamericano de México proponen que Jesús Adrián Romero sea candidato a la presidencia en este país. Ni más ni menos. Obviamente, todo este camino se está empezando a recorrer. Jesús Adrián Romero es una persona que es difícil que le caiga enteramente mal a un cristiano, porque hemos crecido con sus canciones, hemos escuchado su música, hay álbumes que son muy hermosos desde lo musical y tienen unas letras preciosas, a veces por ahí un tanto metafóricas, pero en general son letras de, ¿cómo se llaman? Letras para administración, letras para devocionales, digamos. Tiene una letra con contenido bien fuertemente de alabanza y adoración y proponen una relación, digamos, muy íntima con Dios, hasta llegando a aproximarse un poco al lenguaje del bolero por momentos, cosa que no es muy de mi agrado, pero bueno, no es que me disgusta prácticamente nada de lo de Jesús Adrián Romero en cuanto a la música que hace. Cosa distinta pasa con sus posicionamientos en relación a la espiritualidad, porque es un hombre que se ha embanderado con esta idea de que tiene que haber un diálogo entre las religiones, que los católicos pueden llegar a ser nuestros hermanos, que la idolatría que practican los católicos, usa para designar las palabras que usan los propios católicos en el catecismo, ¿no? Dulia, hiperdulia, latría, cosa que está totalmente mal, es repudiable. Dios dice culto a las imágenes, no. Los que rinden culto a las imágenes no heredarán el reino de los cielos. Así que una de cal y una de arena en cuanto a este personaje del que tantas veces hemos hablado en general para reprenderlo, porque han sido casi todas así un poco flojitas sus últimas apariciones públicas. Jesús Adrián Romero. Pero ahora llega lo que me interesa remarcar del asunto. Si los cristianos deben o no participar en política. Yo tengo una posición bastante tajante en cuanto a esto, bastante, digamos, ahí. No, para mí no hay una manera de entender que los cristianos tengamos la necesidad de participar en la política de este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo está dirigido por Satanás. Satanás es el príncipe de este mundo, tiene las potestades del aire, tiene fuerzas espirituales muy grandes y la mayor parte de los gobiernos del mundo responden ante Satanás de manera a veces bastante declarada, bastante explícita. Muchos de los líderes son masones, son gente que tienen tratos incluso directos con Satanás, con los demonios que hacen sacrificios, cosas por el estilo. Entonces puede caber la posibilidad de que haya países donde haya, o regiones donde haya muchos cristianos, y en ese caso pasa a ser más interesante la pregunta de si un cristiano debe o le es lícito, digamos así, aceptar cargos políticos. ¿Por qué opino yo que no? Porque los cristianos fuimos llamados, estamos llamados a ser parte de un reino espiritual, el reino de Dios. Por eso el cristianismo es la fundación de esta idea de la división entre el Estado y la religión. Por un lado las cosas del Estado, de la cosa pública, las leyes que rigen a todas las personas sin distinción de si son cristianos o no, y por otro lado lo espiritual, que es avanzar con la verdad de Dios para que los que la acepten sean salvos. Por el otro lado, el Estado con sus instrumentos, castigar a los malos, mandarlos a la cárcel, o el tajo, o la pena de muerte, o lo que haya en cada caso, el fusilamiento. Eso a los cristianos no nos resulta esencial. Nosotros tenemos que hacer nuestra función, que es ser sal y luz a las naciones. Y los cristianos, hay muchos pasajes en la Biblia en donde se nos llama a no hacer pactos de ningún tipo con las cosas de este mundo, a no militar, a no enredarnos en los negocios de esta vida, también se nos dice. Hay muchas situaciones que incluso un cristiano no puede participar, como juramentos. Los cargos públicos todos incluyen juramentos y el cristiano tiene prohibido por la Biblia, justamente algunos juran sobre la Biblia y resulta que la Biblia prohíbe jurar. No debemos jurar, jurar es pecado ante los ojos de Dios. Es una actitud que va más allá de lo que nosotros podemos respaldar con nuestras acciones. Es asumir un compromiso para el que quizás no estemos preparados para después responder por él. Así que dice la Biblia, no juren, digan sí o digan no, pero no hay juramento, un cristiano no debe jurar. Así que vos fijate, ¿no? Cristianos que no solo hacen amistad con religiones
y con sistemas de pensamiento y con prácticas que son condenadas por Dios en la Biblia, sino que además se ofrece como mano para ejercer un gobierno en un país donde hay un número muy predominante de gentes que no son cristianos. ¿Va a asumir compromisos con ellos? ¿Va a pactar con ellos? ¿Va a conciliar intereses, posiciones, leyes que vayan en contra de sus ideas? Y bueno, si sigue avanzando en esto de la idea de ser candidato a presidente, nada más ni nada menos de México, seguramente va a avanzar en su acuerdismo el hermano equivocado, pero pienso yo que hermano, Jesús Adrián Romero. Tecnológicas, artilugios que anticipan lo que viene. Y han pasado algunas cositas interesantes en cuanto a las noticias nacionales en esta semana, como la reunión del G20, un organismo que por su composición está fuertemente jalonado por los intereses atlantistas, léase Estados Unidos, Israel, Inglaterra, Francia, España, toda esa coalición que los medios de Norteamérica llaman el eje del bien, ¿no es cierto? Incluyen a Arabia en el eje del bien, cosa que, como decíamos recién, es bastante extraña y difícil de conciliar desde lo conceptual. Pero bueno, noticias tecnológicas. Queríamos hacer una breve referencia al Internet de las cosas, el IoT. Dicen, y nosotros estamos convencidos de que tienen razón, que este es el futuro del mundo. ¿De qué se trata? De que las cosas, en especial elementos electrónicos, la seguridad de nuestra casa, los autos, los vehículos, los camiones, todo esté conectado a la nube y todo esté conectado entre sí. De manera que todo se pueda coordinar, las actividades de cada cosa. Supongamos, uno no tiene que estar accionando nada cuando va a abrir su puerta para pasar con el auto. Incluso te puede avisar el sistema si hay algún riesgo de inseguridad, si hay gente rondando. Todo esto va a avanzar, lógicamente que va a ser así. Y es un Internet que está, como te digo, metido en la vida doméstica, privada, en tu vida diaria, cotidiana. Esto va a ocurrir así, a nivel global. Esto está empezando a ser así en los países desarrollados y tampoco es nada sorprendente que sean empresas, que sean las megacorporaciones, las primeras en aplicar esta clase de coordinación, de gestión de recursos, de tiempos, de movimientos a través de conexión en la red, de Internet, digamos. ¿Qué es lo que hace que la Internet de las cosas esté tan demorada en nuestros países sudamericanos? Lógicamente, la gran barrera, la gran muralla más alta que la muralla de Donald Trump. El muro de los costos económicos. Es esa la razón por la que Internet de las cosas es para nosotros más un tema del periodismo que una realidad que estemos empezando a vivir cotidianamente. Pero bueno, hoy tuvimos una accidentada jornada antes de llegar a hacer el programa y varios artilugios tecnológicos no funcionaron como esperábamos. Así que hoy te cuento que el resumen del programa, por ejemplo, acá está la libretita con la que hicimos el resumen, acá está todo el resumen de lo que estamos charlando hoy. Puede fallar, por supuesto, lo tecnológico también tiene sus cuestiones a corregir, pero el futuro sigue estando en eso y desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, hoy en día estamos invadidos por tecnología. Así que haya un paso más allá dentro de eso no nos parece para nada sorprendente ni fuera de la lógica de las cosas. Paréntesis bíblico. ¿Por qué nosotros en Noticias del Futuro, Panorama Profético o en Inminente Final Apocalipsis Explicado charlamos de todas estas cosas? Porque somos gente chic, porque queremos estar ultra conectados, porque nos banca, nos sostiene alguna empresa, una megacorporación electrónica. Por supuesto que nuestro propósito es bíblico y es doctrinal. La Biblia dice que va a haber un sistema de control total y absoluto. Va a ser ejercido por una persona que va a tener un poder inaudito para lo que es el ser humano, un conocimiento, va a manejar los datos de la mayor parte del mundo que nosotros conocemos, en especial de Occidente. Va a ser a través de un sistema que va a controlar todas las transacciones económicas que tengan lugar en la redondez del planeta Tierra. Este personaje del que hemos hablado tiene que ver con los capítulos
13, 17, 18 de Apocalipsis, donde se habla del anticristo, este gobernante global, que en algún momento va a surgir en las arenas de la política y que, como decimos, va a suprimir el uso del papel moneda. Así que vemos que en el progreso de la tecnología y en su avance sobre la vida cotidiana de las personas, estamos presenciando justamente un anuncio, es la punta del iceberg de este sistema de control total, que no solo nosotros lo anunciamos como cristianos, creyentes de la Biblia, sino además muchos de los intelectuales de este mundo también están poniendo la voz de alarma sobre el avance del control que prefigura de manera inequívoca una futura dictadura mundial. Israel, ese reloj profético. Y seguimos en el aire de Logos FM 92.3 en el Gran La Plata. Seguimos también por Noticias del Futuro, Panorama Profético, nuestra fanpage de Facebook. Y seguimos también en nuestro canal Inminente Final, Apocalipsis Explicado, a nuestros amigos de todas las naciones que entran, en especial de habla hispana, pero también ha habido algunos que no lo eran, que han entrado a algunos de nuestros videos. Así que un saludo para todos ustedes y continuamos hablando del pueblo escogido Israel. Esto es algo que va a provocar cada vez más acidez estomacal en muchos estómagos políticos de nuestra región y del mundo también, porque el antisemitismo está escrito que va a crecer a límites impresionantes para lo que ha sido la historia del mundo. Siempre es como que rebrota, como estas epidemias, ¿no?, que vuelven de manera cíclica. El antisemitismo es una de las cosas que a Satanás le encanta volver a difundir una y otra vez a lo largo del curso de la historia. Y Apocalipsis muestra como protagonista a este pueblo, Israel. Israel es protagonista del Apocalipsis, tiene un protagonismo total, en especial en el corpus narrativo de Apocalipsis, que es lo que vamos a empezar a explicar desde el programa que viene, Dios mediante. Aparecen los números 12, el número 24, todos los múltiplos, 144.000, 12.000, son todos números relacionados con los 12 hijos de Jacob, también llamado Israel, por eso se llama a la nación judía Israel, por el nombre de Jacob, y sus 12 descendientes, los 12 hijos de Jacob. Entonces, cuando encuentres en Apocalipsis el número 12 o los múltiplos que te acabo de decir, está hablando de que muy en particular el libro de Apocalipsis tiene como destinatario a esta nación, en particular a los judíos, para cerrar todavía más el foco, a los hebreos que alguna vez se van a convertir a la fe de Jesús. Así que estos 7 años, que es como te llamamos recién el corpus narrativo del Apocalipsis, están dedicados a contar, a narrar, a explicar cómo va a ser el proceso por el cual los hebreos se van a convertir a Jesucristo. Dos noticias sobre Israel. La primera es una negativa a una hipótesis que el sionismo hizo un gran esfuerzo por implantar durante los últimos 20 años en la historia argentina, y es esta idea de que el atentado contra la AMIA sería obra de un terrorista suicida libanés. Esta era la hipótesis del fallecido, algunos dicen suicidado, otros dicen asesinado, fiscal Nisman. La hipótesis sobre la que él trabajó, hizo viajes, hizo entrevistas, consiguió que jueces de Estados Unidos emitieran la orden de que algunos personajes del Líbano, para que fueran interrogados por el fiscal Nisman. Bueno, él manejó siempre su hipótesis por este lado. Fueron desmentidos 1000 veces por los familiares de este libanés que, según él, se habría suicidado enfrente de la sede de la AMIA. Bueno, un estudio del FBI rechaza la hipótesis del conductor suicida libanés. Así que estamos a muy poca distancia investigativa, a muy poca distancia judicial, de que se termine rechazando por completo la idea de que haya habido un terrorista suicida detonando
el frente de la sede de la AMIA en el año 1994. Así que estamos, como te digo, a medida que avanzan las investigaciones va quedando de manifiesto la movida sionista, la movida antiárabe y anti-iraní ahora en particular, que se quiso organizar en torno a estos atentados, de cuyos responsables, la verdad, la triste verdad, es que como argentinos no sabemos absolutamente nada. Esta noticia tiene su costado también inquietante para Israel, porque 40 países musulmanes se unieron para formar la fuerza militar más importante del planeta. Son en general países de mayoría sunita, encabezados por Arabia Saudí. Dicen que su objetivo es luchar contra el terrorismo en estos países en cuya bandera aparece el color verde, como decíamos la otra vez. Pero son una alianza militar y están centrados, están nucleados a través de un proyecto que es pan-árabe, que es un proyecto continentalista, siempre lo explicamos, el recurso natural que distingue a los árabes, ya sabemos cuál es, además de tener un recursos humanos muy amplios, porque son países muy poblados y con un buen índice de natalidad, son países que tienen acceso a hidrocarburos y cuyas reservas superan ampliamente a la de los demás países. Así que 40 países árabes forman una armada, la fuerza militar más fuerte de la tierra. Son sunitas, que es el costado blando del Islam, que es como si dijéramos el catolicismo dentro de la cristiandad. Los chiíes o chiitas son el lado, digamos, más apegado al Corán, a la letra del Corán. Por eso ellos practican la yihad, la guerra santa, y dicen que es mejor la carnicería antes que el riesgo de cambiar de religión. Textualmente dice eso el Corán, el libro sagrado de los islámicos. Entonces los chiíes y no los sunitas son los que se unen para hacer la mayor alianza militar, dicen ellos, de la tierra. Y en el medio, ¿quién queda en medio de ese mapa enormemente verde que hay en Medio Oriente y el norte de África? Israel, es el pequeño pedacito no islámico, no musulmán, que queda ahí encerrado. ¿Qué sucederá con Israel? Bueno, es lo que nos cuenta la Biblia en los textos proféticos y que juntos vamos a recorrer. Apocalipsis explicado. Dios le quita el velo al futuro del mundo. Y en el capítulo 4 de Apocalipsis veíamos una visión del trono de Dios al que había sido llevado el redactor del Apocalipsis, el apóstol Juan, pensamos nosotros, Juan el anciano, lo llaman otros. Y en esa presencia de Dios veíamos algunos símbolos, veíamos cómo aparecía la idea del pacto que hace Dios con las naciones después del diluvio, de no volver a destruir la tierra mediante las aguas, cosa que mucha filmografía sigue insistiendo. El planeta Tierra no va a volver a ser destruido por agua, va a ser otro el método que Dios va a usar para juzgar a las naciones. Sigue entonces el capítulo 5. En el capítulo 4 también, quería recordar, aparece un símbolo del rapto, porque este hombre que asiste como testigo a esas visiones, el apóstol Juan, es llevado a otra dimensión, es traspuesto física y espiritualmente para presenciar las cosas que se le van a mostrar en la presencia misma de Dios, en esa otra dimensión atemporal en la que vive Dios y los que ya han sido redimidos, porque para la perspectiva de Dios, los redimidos ya fueron redimidos. Es tiempo pasado, ya ocurrió. Para Dios no hay diferencia entre pasado, presente y futuro, sino que el futuro ya fue para Dios. Entonces, ahí están los redimidos en la presencia misma de Dios. Vayamos entonces al capítulo 5 de Apocalipsis. Sigue la visión del capítulo 4, la división de capítulos es arbitraria, digamos, la continuidad prosigue, es una unidad que hay entre los capítulos 4 y 5. Entonces, este mismo personaje, que es Dios, que está sentado en un trono, tiene en su mano derecha un rollo, un códice, un rollo de los antiguos, que eran las escrituras, no eran en forma de libros, sino en forma de rollo, de códices.
y está sellado con 7 sellos. Tiene, como eran los documentos oficiales, ¿no? Las cartas, los mensajes que uno enviaba tenían un sello que solo podía ser abierto por el destinatario. Era penado con la muerte incluso aquel que se atreviera a romper un sello puesto por las grandes autoridades, por ejemplo por los césares en la época del Imperio Romano. Entonces era un documento redactado por un poderoso y con un destinatario autorizado. Era un documento exclusivo, como si dijéramos hoy top secret, no solo podía leerlo el destinatario. Entonces se nos cuenta en el libro de Apocalipsis capítulo 5 que nadie en el cielo ni en la tierra fue encontrado digno de abrir este rollo para contarnos las visiones de lo que va a ocurrir en el futuro del mundo, que es justamente el contenido de la revelación narrativa de lo que cuenta Apocalipsis. Absolutamente nadie merecía abrir este texto. Y la reacción del apóstol Juan, del redactor del Apocalipsis, para ser más riguroso, Juan, es que se pone a llorar al ver que nadie puede acceder a este documento exclusivísimo que nos cuenta el futuro del mundo. Lloraba, porque es un privilegio sin igual el de poder saber, es una bendición incalculable la de poder participar del conocimiento de Dios acerca de las cosas que van a ocurrirnos, que van a ocurrirle al mundo y que le van a ocurrir a la iglesia y que le van a ocurrir a Israel. Por eso lloraba el apóstol. Hoy en día uno ve cristianos que están como asustados y que les da como impresión enterarse de lo que dicen las profecías. Y la verdad uno se pregunta espiritualmente en qué planeta viven. Porque si están en el reino de Dios, tienen que participar de la misma expectación del apóstol Juan por saber lo que va a ocurrir. Es un regalo dado por Dios a los hombres esta revelación de Juan. Por eso ese contenido privilegiado, esa bendición incalculable, la podemos recibir nosotros gracias a que fue encontrado en el cielo uno que es digno de desatar los 7 sellos que protegían este documento que es el texto de Apocalipsis. Es el león de Judá, la raíz de David, el que ha vencido, Jesucristo, que con su cruz nos ganó a todos nosotros para la salvación. Es la segunda visión de Jesucristo en el Apocalipsis. En la primera, en el capítulo 1, aparecía como un sumo sacerdote, ¿no? Con una vestidura que le llegaba desde la cabeza hasta los pies, muy glorioso, con un cinturón de oro, con sus pies como bronce ardiendo en un horno. Toda una visión muy majestuosa, pero de un sumo sacerdote que intercedía entre los cristianos y Dios. Ahí está Jesucristo en el cielo. En esta visión aparece como un cordero inmolado, en su función de ser, de persona, de Dios hecho hombre, dando su vida por todos nosotros. Se cuenta de él que tiene 7 cuernos. Cuernos es un símbolo bíblico y en especial en los textos apocalípticos de poder. Pero no cualquier poder, es el poder coercitivo. Hay 2 maneras de hacer poder. Una, firmando acuerdos, haciendo tratados. Otra, a través de la fuerza. Bueno, Jesucristo es el Todopoderoso, por eso lo de los 7 cuernos. También dice que tiene 7 ojos que son a la vez los 7 espíritus de Dios. Vemos el juego de símbolos. Aparecían como 7 fuegos, como 7 espíritus que van a recorrer la tierra. De pronto los 7 espíritus de Dios son simbolizados a través de los 7 ojos que tiene este cordero, que es un símbolo, como te decimos, de Jesucristo. Es como un caleidoscopio simbólico, ¿no? Donde cada elemento, cada aparición, cada figura simbólica nos remite a ciertos aspectos, ciertas facetas de las realidades espirituales que Dios nos intenta comunicar por medio del Apocalipsis. ¿Por qué se encuentra que Él es el único digno? Porque Él, siendo Dios hecho hombre, se ofreció como víctima para que nosotros seamos salvos. Él pagó el precio por nosotros y Él fue absolutamente perfecto durante su paso por la tierra. Él venció, dice la Biblia. Por eso Él es digno de desatar los sellos para que sepamos el contenido del Apocalipsis. Después aparece un cántico de los 24 ancianos y de los 4 seres vivientes que tienen arpas y copas de incienso. Las copas de incienso, inmediatamente lo dice la Biblia, son un símbolo de la oración de los santos. Quiere decir que a través de este elemento, a través de la alabanza es un acto de reconocimiento de que Dios es Dios. Por eso la importancia de cantarle a Dios. Y en el cielo, así como en la tierra, vamos a seguir cantándole a Dios, porque forma parte del propósito para el que fuimos hechos. Nosotros, los ángeles, todas las criaturas del orden superior,
e inferior, fuimos hechos para alabar y cantarle a nuestro Dios. Dice ese cántico que Jesús es digno porque fue inmolado y porque con su sangre nos redimió, nos limpió de nuestros pecados, de todo pueblo, linaje, lengua y nación. Ahí está toda la iglesia de todos los tiempos, hebreos y no hebreos, como en nuestro caso que somos goy, que somos goim, que somos no judíos, pero también fuimos hechos salvos por este acto de amor de Jesucristo de dejarse matar por nosotros. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Los seres humanos redimidos por Dios, que pagan el precio de morir a su ego, de creer en Jesús y de obedecerle, de vivir una vida de obediencia, vamos a recibir como recompensa el cogobierno de la tierra junto a Jesucristo. Quería llamar la atención sobre un detalle interesantísimo del Apocalipsis sobre el que todavía no dijimos nada, y es que tiene una estructura polifónica, una estructura musical, como si fuera un oratorio o una ópera, donde hay voces solistas, hay coros, hay respuestas. En este caso, la respuesta a lo que dicen los 24 ancianos y los 4 seres vivientes son muchos ángeles. Vos fíjate, son ángeles, los 4 seres vivientes, los 4 querubines, ¿no?, de los que hablábamos la otra vez, que tienen una apariencia un poco inquietante, y millones de criaturas angelicales que responden: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y dice la Biblia, dice el capítulo 5 de Apocalipsis, que hoy estamos analizando juntos, que toda la creación, al unísono, todas las criaturas creadas en el pasado, en el presente y en el futuro, escucharon lo que el apóstol también escuchó y repitieron juntos el estribillo: que el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y los 4 seres vivientes, estos querubines de que te hablamos, se postraron sobre sus rostros junto con los 24 ancianos y dijeron amén, y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Así que en esta ventana al cielo a la que le es permitido acceder al apóstol Juan, se presencia este acto de reconocimiento y de gratitud eterna de los que fueron redimidos, en el caso de los 24 ancianos, y de los 4 seres vivientes que no fueron redimidos, porque no pecaron, fueron creados y así siguen desde que fueron creados y hasta toda la eternidad, rindiendo gloria y alabanza a nuestro Dios. Y así llegamos al final de nuestra edición número 11 de Noticias del Futuro por Logos FM, este panorama profético en el que te contamos las noticias de lo que nosotros llamamos la agenda profética de nuestro Dios. Estos hechos actuales, hechos que podemos verificar en los medios masivos, no aparecen ni siquiera en blogs, sino en el diario. Aparece en el diario La Nación, en el diario El País, o en sitios como Sputnik Mundo. Nos encanta seguir lo que dicen los medios rusos porque te cuentan muchas cosas que no van a aparecer en los medios más ligados al atlantismo, como los diarios dominantes de acá. Pero bueno, ellos por una cuestión de intereses particulares cuentan estas cosas. Entonces tenemos un par de campanas ahí sonando. Ninguna de las dos te va a decir la verdad completa, porque jalan cada una para su lado, cada uno lleva agua para su molino. Pero igual, es interesante ver que lo que la Biblia dice sobre el futuro del mundo se realiza en nuestros días. Y así te lo contamos en Noticias del Futuro, Panorama Profético. Quien te habla, Guillermo Álamo. Operación técnica y musical, Santi Martínez. Saludamos a los que nos siguen por Logos FM 92.3 en la zona de Gran La Plata. Saludamos también a los que nos siguen a través de la fanpage Noticias del Futuro Panorama Profético, o que después van a ver el video que va a quedar subido en la fanpage. Y también a nuestros seguidores de Inminente Final Apocalipsis Explicado. Un abrazo para todos ustedes. Nos encontramos el próximo sábado, Dios mediante, a las 17 horas. En este mismo lugar, en esta misma sintonía, con más noticias que avanzan el plan de Dios. Chao, bendiciones.